Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Sin lugar a duda, el ser humano tiene la capacidad de alterar el ambiente, pero al nivel de desequilibrar los ecosistemas. Esto fue muy claro a partir de la Revolución Industrial y desde entonces las consecuencias del impacto del ser humano sobre los medios ambientes naturales ha sido cada vez más notorio y en algunos momentos podríamos decir hasta catastrófico, al punto de que en este momento se pone incluso en peligro la subsistencia de la vida tal y como la conocemos actualmente. Pero ¿cuál es el impacto de las soluciones que se han tratado de implementar, especialmente desde la perspectiva de las corporaciones, desde la perspectiva de la vida empresarial? Pues para conversar sobre este tema, he invitado a una abogada de primerísima calidad que es una experta en la materia. Me refiero a la doctora Laura Arpaia. Laura es egresada de la licenciatura en Derecho de la famosa y muy prestigiada Universidad Federico II en Nápoles, allá en Italia, y posteriormente hizo un doctorado en desarrollo sostenible en la Universidad de Nuevo León. Actualmente, después de haber vivido muchos años en Monterrey, Laura se trasladó a trabajar a España, en donde es la responsable de toda la cartera de asuntos para España y para la América Latina de la prestigiosa firma de Bachiardi Partners. Actualmente es profesora de Derecho Comparado en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, además de tener una innumerable cantidad de importantes artículos científicos en materia jurídica y en materia de desarrollo sostenible. Laura, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la importancia y el impacto que tiene el desarrollo sostenible, o podríamos decir las políticas de desarrollo sostenible, en la vida de la empresa? Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Casi enrosco, pero yo simplemente soy una persona muy curiosa que bueno, soy muy apasionada al derecho y en los últimos años también me estaba apasionando a la sostenibilidad, al desarrollo sostenible, que, y hoy lo veremos un poco, es prácticamente el único camino que nos queda. Si queremos, como bien lo has mencionado, conservar, a seguir concebiendo la vida en el planeta así como la conocemos hasta ahora. Bueno, en realidad has hecho una presentación perfecta, sobre todo aludiendo o haciendo referencia al que ha sido el impacto del ser humano, sobre todo después de la revolución industrial. Y efectivamente el papel que tienen las empresas en la contribución hacia un sistema inspirado al desarrollo sostenible es fundamental, porque los ciudadanos privados podemos seguramente poner nuestro granito de arena, contribuir, tratar de cambiar, fomentar otros hábitos de consumo, pero son las empresas las que tienen que poner la mayor parte, digamos, de su trabajo, y es algo que parece que está por fin
ocurriendo aquí en Europa, de este lado del charco. Aunque debo decirte que esta conciencia de la necesidad de contribuir a la sustentabilidad del ambiente y con ello a la sustentabilidad del desarrollo económico son ideas que realmente campean por el mundo desde los años 50, desde los años 60, pero en realidad no pasaba de ser ideas bastante románticas, muy buenas intenciones, pero nada en concreto. ¿Qué es lo que hoy hace y propone la Unión Europea que involucra a las empresas? Exacto. Y el problema, como bien lo mencionas tú, es que siempre nos damos cuenta cuando ya es muy tarde, ¿no? Bueno, básicamente hace unos días un nuevo informe de ONU Clima que se da cuenta ya por fin de una manera formal y oficial que los esfuerzos que estamos poniendo en campo, que están poniendo en campo los países que han tomado un compromiso a partir del Acuerdo de París del 2015 de limitar el incremento de la temperatura global a 1.5 grados, esos esfuerzos no son suficientes. Las contribuciones nacionales determinadas que han puesto los países para evitar este incremento desmesurado de la temperatura no son suficientes. Entonces, ya desde hace unos años, en particular desde el 2020, después de que explotó la pandemia del COVID, la Unión Europea decidió tomar cartas en el asunto y hacer de manera que los compromisos, que como bien lo mencionas, hasta este momento habían sido solo, no quiero decir solo exclusivamente ideas románticas, pero habían sido acuerdos internacionales no vinculantes, ya se transformaron en algo cogente, en algo que fuera vinculante y que obligara, digamos, a los principales protagonistas, es decir, a las empresas. Y entonces la Unión Europea, a partir del 2020, después de que explotara la pandemia del COVID, emanó un paquete de medidas conocido como Green Deal Europeo, Pacto Verde Europeo, comprometiéndose a volverse en el primer continente climáticamente neutro. Tiene la aspiración, la ambición de convertirse en el primer continente climáticamente neutro para el 2050, en hacer de manera que el crecimiento económico esté desasociado del uso de recursos y que esa transición hacia un modelo sostenible sea una transición justa, es decir, una transición en la cual nadie se quede atrás. Y esto lo está haciendo, digamos, todo esto que parece sencillo, pero no lo es decir, esa transición hacia un modelo económico sostenible, lo está haciendo o pretende hacerlo a través de la contribución y la colaboración imprescindible del tejido empresarial. Ahora, ¿qué quiere decir convertirse en un continente ambientalmente neutro? ¿A qué se refiere esta expresión? Porque normalmente se habla de esta neutralidad ambiental, pero hablar de un continente neutro ecológicamente que no tenga impacto en el ambiente se antoja como un objetivo muy, muy ambicioso. Extremadamente ambicioso, exacto. De hecho, suena un poco como un sueño, ¿no? Es decir, como un continente en el cual no haya ninguna emisión, es decir, un continente en el cual las emisiones de gases de efecto invernadero sean compensadas por la reducción, es decir, por cada cantidad de gas de efecto invernadero que se emita, la misma sea compensada. Entonces, obviamente, ello se tiene que hacer involucrando indispensablemente los procesos productivos. Y es por esta la razón por la que para ambicionar a esto, para que eso sea efectivamente concreto, es imprescindible también el segundo aspecto que mencionaba, desasociar el crecimiento económico que siempre ha sido, el desarrollo que siempre ha sido equivalente, equiparado al crecimiento económico del utilizo del recurso, a través de una transformación total del modelo productivo, un modelo que tiene que volverse sostenible, es decir, un modelo inspirado al desarrollo sostenible.
Es un concepto un poco complejo, no particularmente intuitivo, pero en pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que las empresas hasta ahora siempre han apuntado solo y exclusivamente a la creación de utilidad para sus propios shareholders, ¿no? Para sus propios socios. Y en el marco de un sistema, de un modelo de negocio que sea sostenible, la empresa no se limita a querer crear utilidad para sus propios socios, sino que ambiciona a generar valor para sus propios stakeholders, es decir, para todos los que son portadores de interés y que de alguna u otra forma están involucrados en el environment, ¿no? En el ambiente mismo de la empresa. Es seguramente algo mucho más ambicioso, mucho más complejo, pero mucho más sustentable, que quizá puede significar que antes o después significará la sobrevivencia o no de la empresa misma. Una empresa que no haga esto está destinada a desaparecer prácticamente. Bueno, entonces a las empresas cuya finalidad y cuyo motivo y razón de ser es principalmente generar utilidades para sus socios, hay que agregarle otros aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos para que funcione desde un punto de vista de sustentabilidad? Me gusta tu pregunta porque está bien estructurada, porque efectivamente me da un poco de temor o, bueno, me hace sonreír, digamos, y me da un poco de temor los empresarios que piensan que implementar la sostenibilidad en su propia empresa quiere decir dejar de hacer profito, dejar de perseguir el profito. El profito se tiene, el profito, la utilidad, quería decir. La utilidad se tiene que perseguir siempre, porque por supuesto una empresa que no tenga utilidades y no facture no sería una empresa ética, porque no podría pagar sus clientes, sus Ni proveedores. siquiera sería sostenible. Exactamente. Entonces esto es el primer imprescindible paso, pero hay algo más. Hay algo más. La empresa no se tiene que parar a eso, se tiene que preguntar si lo que está haciendo también permite que se tiene que preguntar si lo que está haciendo afecta o no al medio ambiente de una manera reversible o reversible. Se tiene que preguntar si lo que está haciendo hace contentos sus clientes, hace contentos sus proveedores o hace contentos a las propias personas que trabajan, porque vamos a reflexionar sobre una cosa. Una empresa que solo y exclusivamente persigue la utilidad será a lo mejor una empresa que a lo mejor no, pero generalmente cuando el único interés es la utilidad, a lo mejor te interesa abaratar los costes, entonces a lo mejor escoger materias primas que no son de alta calidad para producir productos y bienes que finalmente o siguen procesos productivos no éticos, o que a lo mejor el resultado final es la generación de un bien que dura 3 meses y mañana ya no sirve, si tiene que tirar. Entonces es un círculo vicioso. El cliente no estará contento, el medio ambiente no estará contento porque tu producto a los 3 meses se vuelve basura y inevitablemente antes o después los mismos clientes tuyos que son consumidores, que están empezando a desarrollar una mayor atención y una mayor sensibilidad hacia estos temas, a lo mejor ya no te van a preferir. Entonces, ser sostenible, como dice la misma palabra, es poderse sustentar, es poder sobrevivir. Ser sostenible, así como lo concibe la Unión Europea, es que tu empresa, y de hecho este es el objeto de una directiva que ha sido emanada en este año, al principio de este año, es que tu empresa te des cuenta de los que son los factores de riesgos que te rodean, que te des cuenta primero de los que son los impactos que puede provocar en el medio ambiente, que puedes provocar, en tu entorno y que tu entorno pueda provocar en tu empresa. Entonces, primero los impactos, en segundo lugar, los riesgos y en tercer lugar, ¿qué oportunidades puedes sacar de ello? Entonces, construir básicamente una estrategia que te permita de tomar en cuenta los riesgos y los impactos y los riesgos que te rodean, porque estos existen sí o sí, pero preverlos, trabajarlos, prevenirlos cuando se puede y construir una estrategia que te permita de enfrentarlos y de hacer que estos riesgos de alguna forma se transformen en tus oportunidades. Y si lo vemos así, si lo concebimos así, inevitablemente un riesgo o un impacto, algo negativo se puede transformar
en un área de oportunidad. Y es básicamente lo que es un poco eso, ¿no? Esta transformación hacia un modelo de trabajo, de producción sostenible, y es un poco esto que pretende hacer la Unión Europea, o que la Unión Europea quiere invitar a las empresas a hacer. Aunque hablar de sustentabilidad implica un presupuesto previo, que es la viabilidad. No se puede sostener algo si ese algo no es viable. Entonces, Claro. habría que decir que la mancuerna es que para que una empresa pueda continuar siendo viable y pueda además asegurar su sustentabilidad, tiene que considerar, además de los aspectos de eficiencia productiva, reducción de costos, maximización de utilidades, tiene que considerar algunos otros aspectos, tal como este tema ambiental. Claro. Pero además, tú me estás hablando de que tiene que considerar también el entorno social a través de sus proveedores, me imagino que a través de sus trabajadores y de los consumidores. Esto nos llevaría a dos elementos adicionales: el elemento ambiental y la dimensión social en estos principales aspectos: proveedores, trabajadores y consumidores. Aunque me imagino que eventualmente se podrá extender al gran público que considera el mercado en el que trabaja esta empresa. ¿Qué otro aspecto habría que considerar, Laura? ¿Tendría una empresa que considerar, además de estos dos que hemos estado conversando? Sí, mira, lo has mencionado perfectamente. Una empresa tiene que tomar en cuenta sus impactos en su entorno. Hablo de entorno para no reducirlo, no restringirlo solo al medio ambiente, sino que el concepto de entorno contemple aunque, también la parte social. Entonces, medio ambiente, social, pero todo tiene que empezar desde la gobernanza. Es decir, se tiene que trabajar como la famosa teoría, ¿no? de trabajar en planet y en people, pero eso tiene, para aumentar el profit, porque mayor profit genera prosperidad, pero todo eso tiene que empezar desde la gobernanza. Es decir, me explico qué quiero decir. No se puede pensar de prestar atención, darle importancia a las que son las exigencias de tu público, entonces de tus stakeholders, de tus portadores de intereses, y a tu entorno medioambiental, si la gobernanza misma de la empresa no está convencida de la bondad de esa estrategia. Es decir, este cambio hacia un modelo sostenible solo puede tener éxito en caso de que los mismos directivos de la empresa abracen el proyecto, estén convencidos de la bondad y del éxito que puede tener un proyecto de una transición hacia un desarrollo sostenible. Entonces, en realidad, el desarrollo sostenible sabemos todos que se basa en tres pilares: la parte social, la parte medioambiental y la parte económica. Y el desarrollo sostenible también se conoce como sinónimo de ESG, Environment, Social and Governance. La parte de la governance es probablemente la parte más importante. No se puede efectivamente realizar esa transición de manera exitosa en caso de que los directivos mismos de la empresa no estén interesados en abrazar esta estrategia. Y entonces regresamos a lo mismo. Esta transición, este propósito de transición no será exitoso si los directivos no están convencidos, si la governance no está convencida, entonces si no hay una estrategia de base que apunte seguramente al incremento de la utilidad de la empresa. Es decir, los tres aspectos de parte social, parte económica, parte medioambiental, environment, social and governance, tienen que abrazarse, tienen que compenetrarse y ser llevados adelante los tres, pero siempre partiendo de la governance. Es el punto inicial, sobre todo porque, las normativas de la Unión Europea, una que está en proceso de aprobación, prevé también algunas responsabilidades
precisas y puntuales para los administradores que no pongan en acto lo que prevé la misma directiva, que es una directiva que apunta a implementar la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente. Entonces, son grandes responsabilidades. Por eso digo, no hablamos seguramente de una cuestión de responsabilidad, pero para que sea exitosa la transición son los mismos directivos que tienen que estar seguros, ¿no? de la bondad de esa transición. Bueno, estar seguros y además asumirlo como parte de su vida corporativa, lo cual hace mucho sentido pensar en la gobernanza como el eje alrededor del cual giran estos aspectos económicos, ambientales y sociales con toda la gran dimensión que hemos conversado, porque la gobernanza realmente le debe dar estructura al negocio en este constante proceso de confirmar su viabilidad y consecuentemente confirmar su sustentabilidad. Suena como una idea maravillosa, magnífica, Sí. pero ¿cómo la van a implementar? ¿Dónde van a estar los dientes que hagan que esto verdaderamente se cumpla? Porque creo que tú en alguna ocasión me platicabas que esto es el cuento, pero primero hay que ver las cuentas. Claro, exacto. Sí, hay una, bueno, no sé si es una anécdota o es un chiste, ¿no? Como se dice en México, que parece chiste, pero es anécdota, pero bueno, no sé si es chiste, es anécdota, pero se cuenta que efectivamente a un directivo le trajeron el que ahora se conoce en la Unión Europea como un informe no financiero y dijo, bueno, esos son los cuentos, ahora sí tráiganme las cuentas. Mira, el enfoque que le da la Unión Europea a esa transición es más concreto de lo que nos podamos imaginar. Es más que, perdóname. Disculpa, es más concreto de lo que nos podamos imaginar. La Unión Europea tiene muy claro, sí se escucha, ¿verdad? Sí, perfecto, Sí. perfecto. La Unión Europea tiene muy claro que sin dinero no se va a ningún lado. Entonces, esa transición, esa transformación del modelo económico se está haciendo siguiendo el dinero. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Que todas las entidades financieras, antes o después, estarán obligadas a pedir a las empresas para poderles otorgar financiación, de presentarles los que son los nuevos informes de sostenibilidad. Vamos a hacer vamos a hacer un poco más, voy a tratar de ser un poco más clara. En 2023 mencionaba antes, se ha emanado una nueva directiva, que es la Corporate Sustainability Report Directive, es decir, es básicamente una directiva en materia de sostenibilidad corporativa, en materia de reportes de sostenibilidad corporativa. ¿Qué son los reportes de sostenibilidad corporativa? Antes se conocían como reportes no financieros, entonces se realizaba una diferenciación entre el reporte financiero, los estados de cuenta, los balances anuales y los reportes no financieros, donde básicamente se contaban pues las cuentas, los cuentos, perdón, todo lo que la empresa pretendía hacer en materia de medio ambiente, cuántos arbolitos plantaba, cuestiones de responsabilidad social que luego, bueno, no eran de tanta responsabilidad social, Pero creaba buena imagen. Exacto, claro, exactamente, de eso se trataba. Era un tipo de comunicación que viajaba, oscilaba entre el greenwashing y el marketing de responsabilidad corporativa. La Unión Europea ya dijo, ya no, eso no sirve de nada, porque efectivamente esos reportes no financieros sí los redactaban las empresas porque eran obligatorios, pero no estaban sujetos a ningún tipo de verificación, a ningún tipo de auditoría obligatoria, es decir, la auditoría era facultativa. Entonces, ¿estás de acuerdo que en el momento en que me obligues a realizarlos, pero nadie me los revisa, pues yo puedo escribir lo que yo quiera y lo que está escrito en el reporte ya no tiene mucha fiabilidad?
sobre todo Y porque, la reitero, oda al viento y el canto a las mariposas, ¿verdad? exactamente, y se quedaba, y de hecho la misma definición, si te fijas, de reporte no financiero, dice, te deja pensar, eso no es importante, ¿no? Eso no es financiero. Bueno, el gran cambio que está implementando la Unión Europea es que esos reportes ya no se llaman no financieros, ya no hay ninguna diferencia entre el reporte financiero y el reporte no financiero. No. Todos se llaman, están integrados en un único documento y todo se llama reporte de sostenibilidad. En este reporte de sostenibilidad, que es obligatorio, sujeto a un proceso de asesoría y de averiguación por parte de un auditor externo, que por supuesto puede ser el mismo que te audita las cuentas, tiene que contener no solo lo que tú has hecho en materia de sostenibilidad, pero también todo lo que te propones hacer. Es decir, tiene que ser un recuento de toda tu estrategia en materia de sostenibilidad. Sostenibilidad, entonces, global, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista medioambiental. ¿Y cómo se redacta? Identificando lo que decíamos antes, los que son los posibles impactos, se tienen que redactar con un esquema de doble materialidad. Materialidad es un término que se ha traducido al español, pero viene del inglés materiality. Es decir, todo lo que es relevante para tu empresa. Entonces tú, con este enfoque de doble... Exacto. Con este enfoque de doble materialidad, identifica todos los que son los impactos que tiene el entorno en tu empresa y todos los impactos que tiene tu empresa en el entorno. Con un impacto entonces de outside in and inside out, ¿no? Por eso se llama doble materialidad. Entonces, después de que tú has identificado esos impactos, identificas los riesgos que pueden derivar de esos factores que son fruto de este impacto y luego construyes una estrategia para hacer frente. ¿Para qué? Para que mañana que llegue el COVID no te pille desprevenido. Porque el COVID, ¿qué es? ¿Qué ha sido? Ha sido un impacto externo previsible. La OMS llevaba años diciendo que que podíamos correr el riesgo de que explotara una pandemia. Ha estado años esto era un secreto a voces, pero como cuando tú tienes un problema grave que sabes que viene, pero tomas la posición del avestruz. Es más fácil esconder la cabeza bajo la tierra y pensar que no pasa nada. Exactamente. Y luego los gobiernos gobiernos de Europa, de primer mundo, llorando muertes y llorando que el sistema sanitario no había sido capaz de hacer frente a esta cuestión. Entonces, la pandemia es solo un ejemplo de lo que puede ocurrir. Entonces, tú, como empresa, tienes que prever... Y una clara muestra de la auténtica naturaleza global de los problemas que hoy enfrenta la humanidad. Claro, por supuesto, de que una mariposa que vuela en China puede tener reflejos de la otra parte del mundo. Entonces, ya no podemos poner la cabeza debajo de la tierra y hacer como si estas cosas no ocurrieran. Existe un riesgo, vamos a tomar en consideración el riesgo. Perfecto. Vamos a ver cuál es la estrategia que podemos implementar para hacer frente a este riesgo, para que salga fuera una posible área de oportunidad, para que el riesgo, si puedo prevenirlo, lo prevengo, y si no puedo prevenirlo, ya tengo la estrategia para enfrentarlo. Pero, ¿y esto cómo se hace? Como decía antes, escuchando los que son tus stakeholders, tus portadores de interés, los que efectivamente te rodean, no solo, por eso antes yo decía, la empresa tiene que dejar de mirar solo y exclusivamente a su utilidad. Se tiene que mirar alrededor y decir, a ver, yo produzco tal producto, ofrezco tal servicio. ¿Qué opinan mis clientes de esto? ¿Qué opinan mis proveedores de esto? ¿Qué opinan mis consumidores? ¿Qué opinan la sociedad civil en la que yo, por ejemplo, llevo a cabo mi actividad? ¿Por qué? Porque eso me da oídos más amplios y yo me doy cuenta de cuál es la realidad en la que yo vivo. A lo mejor después de haber hablado con los stakeholders, me doy cuenta de cosas
que ni me hubiera imaginado que pudieran ocurrir, construyo una estrategia para hacer frente. Entonces, perdón que me he alargado un poco, pero bueno, básicamente el reporte de sostenibilidad es esto, que tú comuniques tu estrategia para ser sostenible, su estrategia para enfrentar estos riesgos y sobrevivir y ser resiliente. Yo creo que esto que tú dices es muy importante y realmente un poco que están instrumentando jurídicamente lo que el sentido común ya demostraba. Mi hija, que ha trabajado en una empresa industrial desde el punto de vista de diseño de nuevos productos, una de las principales actividades que realizaba era escuchar a los consumidores para entender qué es lo que ellos querían y mejor servirlos. Pero esto que ella hacía era la excepción y no la regla. Es decir, que estas cosas son más que evidentes, pero lo que es más que evidente con frecuencia se deja sin tratar y simplemente se lo lleva el viento como las palabras. Claro, Pero porque yo si no es entiendo, obligatorio, que si no es obligatorio, nadie se pone las pilas para invertir, porque sí es verdad que esto al principio implica una inversión y entonces a la empresa le da miedo la inversión, pero te da miedo si tú tienes el único enfoque de la utilidad, como lo decíamos antes. Si tú piensas un poco más allá y finalmente terminas apuntando a la creación de valor, entenderás que eso no es un gasto, es una inversión para la sobrevivencia de tu propia empresa, porque mañana todas las empresas harán esto, porque antes o después todas se pondrán las pilas con esto. Mañana los consumidores estarán siempre más atentos a la sustentabilidad. Mañana tus competidores lo harán ya y tú no. Mañana llegará otro acontecimiento a nivel global que si tú no lo has hecho, simplemente va de tu misma sobrevivencia. Es decir, puedes salirte del mercado básicamente. aunque teniendo una meta realmente a 25 años, porque el 2050 está a la vuelta de la esquina. Claro. Es decir, antes de que nos demos cuenta, ya vamos a estar en el 2050 como cuando se te juntan las navidades. Pero los dos instrumentos legales principales, que son los que le dan dientes y coherencia y coercibilidad a estas medidas, me dices que son esta normativa sobre la diligencia de vida, que implica estar constantemente revisando qué es lo que está pasando, auditando tus procesos que incluirán estos nuevos aspectos, los aspectos ambientales, sociales y también de gobernanza, que es el eje. Pero por otra parte, no solamente está este aspecto de auditoría, sino tú también mencionas que todo esto tendrá que informarse en los reportes financieros, es decir, que a los reportes financieros va a haber que agregarle un aspecto no estrictamente financiero, pero determinante para la viabilidad de la empresa. Exacto. Exactamente, así es, exactamente. Y que esté integrado para que ninguna parte sea más importante de la otra. Entonces, y que luego se comunique esto, pero no comunicación a fines de marketing, comunicación verdadera, comunicación de querer informar de la propia estrategia de sostenibilidad de la empresa. Claro, es así, exactamente. Bueno, esto es muy importante, me parece, e implicará para las empresas una nueva manera de hacer negocios. Pero ¿hasta dónde se extienden estas obligaciones de las empresas? Claro, si hablas de destinatarios, si te refieres a esto, es mucho más amplio de lo que nos podamos imaginar. La directiva establece unos destinatarios
principales, ¿no? Empresas con más de 500 empleados. Bueno, la directiva va a tener una implementación gradual en el tiempo, ¿no? En 2025 ya se deberán de publicar los reportes relativos al 2024. Como dices tú, 2024 es mañana. Entonces ya el 1 de enero se tienen que implementar todas las estrategias para que en 2025 las empresas con más de 500 empleados o un facturado muy elevado ya redacten estos reportes. Y luego en 2026 se prevé para empresas con menores empleados, para que se extienda, digamos, el panorama, el público de destinatarios. Pero a mí la cosa que me parece muy significativa, es verdad que los primeros destinatarios son las grandes empresas, pero ojo, porque en realidad estas grandes empresas, si por ejemplo tomamos en consideración una empresa de la gran distribución, una empresa de la gran distribución, como pueden ser, bueno, las grandes tiendas que existen aquí en Europa o también en México, finalmente no son productoras. Ellas, es verdad que tienen marcas blancas, pero por lo general van a proveerse de sus productos de marca blanca de otros productores que por lo general son pymes. Ahora, si la empresa que es digamos, de la gran distribución tiene que respetar estas normas, su sostenibilidad coincidirá con la sostenibilidad de la pyme. Y si la pyme no se acopla a estas normas, está fuera del mercado, porque la gran distribución no se va a poder surtir de esta pyme que no se habrá acoplado a estas normas e irá a otra que habrá tenido más visión y que ya se habrá acoplado. Lo que quiero decir es que a pesar de que los destinatarios de la directiva sean o parezcan ser menores, es todo el impacto, se llama efecto tractor, todo el impacto que puede tener la directiva en toda la cadena de valor, en toda la cadena de provisión y en toda la cadena de suministro, que es significativo y es poderoso. Además que ambas directivas de alguna u otra forma también incidirán con las empresas proveedoras en caso de que estén ubicadas fuera de la Unión Europea. La directiva en materia de diligencia de vida que se está analizando, en caso de que se apruebe tal y como se está, digamos, debatiendo ahora, obligará a las empresas a implementar procesos de diligencia de vida en toda su cadena de suministro y de valor, también si su filial o sucursal está fuera de la Unión Europea. Sin que haya ningún límite geográfico, porque esto que es de lo que estamos hablando es poderoso, no tiene barreras geográficas. Entonces, lo que está ocurriendo aquí, como lo hemos mencionado alguna vez, es un tsunami virtuoso. Esperemos que tendrá un tsunami positivo, de efectos positivos, que tendrá muchos efectos, y lo importante es que las empresas, a mí me parece muy importante que las empresas presten atención a esas cosas que están ocurriendo, también en empresas latinas que presten atención a lo que está ocurriendo desde otro lado del charco, para que no, como se dice aquí, para que no les pille el toro, porque no es fácil formarse en estos temas. Hace falta formarse, capacitarse, entrenarse, hace falta también de mucho dinero cuando tienes que hacerlo con prisa. Entonces, cuanto antes mejor, cuanto antes que empieces a familiarizarte con estos temas, mejor, digamos. Va a ser pura ventaja. Sí, me parece que esto es francamente muy, muy trascendente, mucho más trascendente de lo que uno se imaginaría en un principio. Para tratar de desglosar el impacto que esto puede llegar a tener, yo creo que se trata de una forma de implementación forzosa, ya no tanto en el sentido vertical, aunque vertical sucede a través de las inspecciones, el cumplimiento de estas dos normativas que me estás mencionando, la de la diligencia de vida y la de los reportes, pero quizá más importante que la verificación e implementación forzosa vertical, parece que estamos hablando de una auténtica implementación horizontal a través de las empresas, de tal suerte que afecta a las empresas europeas que hagan negocios en Europa, a las empresas europeas que hagan negocios fuera de Europa. Es decir, Volkswagen, Audi,
sea Claro. todas las que tú te quieras imaginar. También impactará a las empresas no europeas que hagan negocios en Europa y a las empresas no europeas que hagan negocios con cualquier empresa europea. Es decir, a toda la cadena de valor, a toda la cadena de Claro. Claro, eso es el efecto poderosísimo, porque ya esto que conocemos bien los abogados, por ejemplo, que quien está en el sector automotive, sabemos perfectamente que Volkswagen, Audi, ellos no producen todo, van con muchos pequeños o medianos productores y evidentemente si ellos tienen que cumplir, eso se refleja en toda la cadena de valores de producción. Es efectivamente, es un efecto, va a ser un efecto muy poderoso. Estoy perfectamente de acuerdo contigo. Por eso me parece también importante divulgar esos temas, dirigiéndolo también a un público mexicano, porque no lo veo tan lejos. Es un proceso que para mí, no solo para mí, no tiene vuelta atrás. Es decir, no es un proceso que se va a parar, no es un proceso que se va a detener, no es un proceso que se va a invertir. Si hoy está ocurriendo en Europa, en 5 años fácilmente puede ocurrir en una normativa como esta, la veo muy fácilmente emanada en otro país del continente americano, no sé si Estados Unidos, Canadá o otro país de América Latina. Por ejemplo, Chile es muy avanzado en materia de legislación y a veces efectivamente tiene unas legislaciones y unas normas bastante avanzadas, a lo mejor de inspiración europea, simplemente de elaboración interna, pero son procesos virtuosos que yo veo que muy fácilmente se podrían replicar. Por eso es importante estar atentos y que los empresarios mismos mexicanos estén atentos a esas cosas que ocurren, ¿no? Bueno, parece que esto también implica una nueva manera de concebir el proceso productivo, abandonándose esta visualización lineal. ¿Hacia dónde crees Claro, tú que se encamina? ¿Cuáles son los claro. nuevos desarrollos? Claro, claro, totalmente, totalmente. Es decir, la economía lineal ya tiene que ser dejada atrás. La economía lineal que se basa en utilizo de recursos, proceso productivo, creación de un producto y desecho, esa ya es una economía que primero no es sustentable porque en un planeta de recursos finitos no podemos pensar de llevar a cabo esto de manera infinita. Y segundo, porque ya no responde tampoco a las que son las exigencias de los consumidores, porque, reitero, los mismos consumidores están cambiando su percepción y su sensibilidad. Entonces, todo esto que hemos dicho, seguramente la transición a un modelo más sostenible inevitablemente tiene que estar inspirada a procesos de economía circular, donde lo que se produzca, los insumos de lo que se produzca tienen que venir de los residuos y entonces un producto nunca tiene que terminar su vida. Por eso, inevitablemente, digamos que un poco empieza a monte desde el diseño, el ecodiseño de los productos y avale también un poco en la que es la gestión de los residuos, que ya prácticamente no tienen que existir. Tienen que ser simplemente objetos, obviamente, de otros procesos, de nuevos procesos productivos, pero reinsertados en el mercado. Entonces, la circularidad de la economía es imprescindible y va abrazada de esta transición hacia un proceso productivo inspirado en la sostenibilidad, sin duda, claro. Ahora, eventualmente, esto que tú dices de los grandes almacenes que se dedican a la comercialización y tienen que ver a sus proveedores, también se da a nivel industrial, porque hay muchas grandes empresas que aprovechan una increíble capacidad de compra para luego distribuir a usuarios de estos productos especializados que ellos compran. Y veo muchas consecuencias. Por una parte pienso en la mina que tiene procesos sucios y que deja muchos contaminantes, bueno, pues que se puede ir olvidando de todos sus clientes europeos y de todos los productos que eventualmente vayan a terminar en Europa, porque esto me imagino que contará en contra
de la huella de carbono con la que se calificará a cada una de las empresas. Por otra parte, dime, cuéntame. No, y por eso, mira, lo que ocurre es eso, cuando se trata de, has hecho un ejemplo, según yo, muy correcto, porque cuando tú percibes que está ocurriendo algo, no te esperes a ser eliminado del mercado. Trata de cambiar tu modelo de negocio, es decir, la mina o procesos contaminantes, industrias contaminantes, harían muy bien en prestar atención a esas cuestiones que surgen para que no se queden desprevenidos mañana que su actividad se vuelve ilegal o casi. Entonces, es muy importante. Por eso cuando yo antes hablaba de riesgos, impactos, son aspectos muy importantes que significan la misma sobrevivencia de la empresa, porque si tú has ignorado esas instancias que se llevan adelante desde hace muchos años, no has hecho como si no existieran, simplemente te has tapado los ojos, porque esas instancias existen. Más vale invertir en investigación, en desarrollo, para entender de qué manera, si existe, y de qué manera tu negocio puede transformarse en un negocio más sostenible y a lo mejor vehicularte o transformarte o transitar hacia este tipo de negocio, porque el proceso, como dije, no se detiene y no se invierte, no se revierte, Bueno, perdón. a mí me parece que un castigo mucho más severo que una multa o algo Claro, así es decirte, ya no te vamos a comprar. claro. Es decir, si contabas con nosotros como cliente y yo como cliente para ti era significativo, pues olvídate porque ya estás en mi lista negra y no te puedo comprar. Pero yo veo otra repercusión en la que a mí me gustaría conversar contigo y buscar tu opinión. Es decir, eventualmente los países también se van a ver impactados. Porque, por ejemplo, México, que durante este sexenio optó por energías sucias, energías a base de quemar hidrocarburos, desechando la posibilidad de energías limpias, también va a tener un impacto porque eventualmente nuevos inversionistas podrán decidir, bueno, si yo invierto en este país, el impacto que la huella de carbono de la electricidad y el gas y otros insumos va a tener en mi proceso y que se va a ver reportado en mis estados financieros, pues eventualmente, en lugar de decidir por el país A, voy a decidir por el país B. Y por otra parte, el caso concreto de Donald Trump y los Estados Unidos, que de repente decidieron que ya no iban a estar en el Acuerdo de París, y luego llega el nuevo presidente y dice, no, sí regresamos al Acuerdo de París. Esta actitud de depender de los estados parece que también cambiaría, porque independientemente de lo que sea la política de Estado, si no me compras, es decir, si mi lista de proveedores de los Estados Unidos va a ser eliminada porque no cumplen con los requerimientos del Acuerdo de París, pues entonces la sanción es mucho más grave que abandonar el acuerdo. Claro, va a ser así necesariamente, lo siento decirlo, pero inevitablemente también los países, tales como las empresas, que para poder competir, para poder sobrevivir y ser resilientes, se tienen que acoplar a ese nuevo modelo, digamos, de negocio sostenible, inevitablemente eso lo tienen que hacer también los países. Es decir, yo no veo otra opción. Sinceramente ya no veo otra opción, porque, bueno, el sector de la moda, para hacer un ejemplo que no ve de cerca México en sí, es decir, hay muchas empresas de la moda aquí en Europa que tienen sus filiales, sus sucursales en países asiáticos, donde ahí quién sabe cómo está la cuestión de los derechos humanos y tal. Bueno, en caso de que se apruebe la directiva en materia de diligencia de vida,
o sea, ya no va a ser posible que esas empresas mantengan filiales y sucursales ahí. Entonces, esos países que eran el paraíso del offshoring, ya sabemos que el fenómeno del offshoring ya se está reinvirtiendo, ¿no? Esos países que eran la destinación preferida para estas empresas ya no lo son, ya no lo pueden ser por la normativa, por todas esas cosas que hemos comentado, por todas esas cuestiones que hemos comentado y que están floreciendo ahora. Inevitablemente esas empresas no van a poder ya invertir en esos países, van a tener que buscar otros países donde se aseguren algunos estándares mínimos de respeto de derechos humanos, respeto del medio ambiente. Entonces, un país como México, que puede ser, que tiene muchas posibilidades de ser, y ya hay muchas personas que lo definen así, que puede ser el nuevo protagonista del nearshoring, debería más bien abrirse a esas nuevas instancias que están surgiendo, están floreciendo, e entender, tomar la oportunidad del momento, porque yo no veo otra opción y sí considero que quizá puede ser el destinatario de muchas empresas que se van de otros países en los que ya no se pueden quedar y pueden ver México como una excelente opción de destino. Pero claro, lo que ha ocurrido, ahora sin hacer obviamente discursos políticos, la decisión de utilizar, emplear las energías sucias, yo ya no la veo una opción, sinceramente, para el futuro. Y yo creo que eventualmente esto no tendrá efectos de contracción, sino tendrá efectos expansivos. Por ejemplo, pienso, México ya no es un gran proveedor de textiles con mano de obra barata, lo fue, pero esas inversiones se fueron a otros países que eran inversiones que dejaban poco valor agregado. Dejaron algún valor agregado, que es una cultura industrial importante, pero por otra parte, estas grandes empresas de la moda se apropian, para no decir se roban, se apropian de diseños ancestrales, de culturas mesoamericanas, etcétera, y eventualmente yo creo que la Unión Europea también tomará medidas de este tipo restrictivas para estas empresas de la moda. Porque sí, sin duda. la verdad es que las grandes empresas de la moda son también grandes depredadores. Totalmente, sí. Es que yo creo que sobre todo lo veo tanto por cuestiones medioambientales cuanto por cuestiones de respeto a los derechos humanos, porque el fast fashion, lo que decíamos antes de crear, concebir un producto que luego uses 3 meses y lo tengas que tirar a la basura, es una cosa típica de la moda. Yo me doy cuenta, tengo algunas prendas de mi madre de los años 70 y están enteritas. Y ahora me voy a comprar, yo no suelo gastar mucho, pero me voy a comprar una cosa y a la segunda lavada está para tirarse. Entonces, aquí le veo tanto el aspecto medioambiental, que luego eso se vuelve basura, cuanto el aspecto, digamos, de los derechos humanos. Porque imagínate qué tanto pueden pagarle a una persona, a un trabajador que está produciendo una prenda que te cuesta 4 euros, 5 euros. Evidentemente, no le estás pagando nada. No. Entonces, la moda, el sector de la moda sí creo que tiene un gran protagonismo en esos aspectos. Y yo considero que si esta directiva en materia de diligencia de vida se aprobara tal y como la están discutiendo ahora, las empresas que mayores dolores de cabeza tendrán serán las empresas de la moda, seguramente. Sí, yo creo que si le empiezas a escarbar, encuentras más implicaciones. Por ejemplo, ahorita se me estaba ocurriendo el impacto que esto podrá tener en estas políticas de obsolescencia programada que las empresas realizan para aumentar sus mercados. Es decir, solamente una visión lineal del efecto productivo para maximizar ganancias sin importarles absolutamente nada más. Y es decir, se ve uno obligado
a tirar, crear basura sin ningún sentido, simple y sencillamente porque los bienes se les programó para que se convirtieran en obsoletos en un corto tiempo. Pero hay otro tema al que quiero referirme. En Europa, especialmente en Holanda, se dio el primer caso de ONG, una organización no gubernamental, que demandó al gobierno de Holanda y a la compañía petrolera Shell para solicitar que un tribunal los condenara a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París en cuanto a reducción de emisiones. ¿Tú crees que, considerando este rol tan importante que se da a los proveedores, a los grupos sociales, a los trabajadores y a los consumidores, podrían provocar que esperemos más de este tipo de demandas? Claro, por supuesto, porque los ciudadanos europeos o los que residimos en Europa, en el momento en que una normativa nos reconoce unos derechos, cuando un reglamento europeo nos reconoce los derechos, ni siquiera hace falta que la normativa interna lo recopile. El reglamento Es de decir, por son de sí aplicación son de automática. aplicación automática. Entonces, si un reglamento me otorga un derecho, yo tengo este derecho en calidad de residente aquí en la Unión Europea. En caso de una directiva, que son las herramientas jurídicas de la que el marco normativo del que hemos hablado hasta ahora, la directiva tiene un plazo de implementación. Si el gobierno, si el Estado no cumple este plazo de implementación, la directiva se considera automáticamente implementada dentro del país. Entonces el derecho que me reconoce la directiva, yo en calidad de residente en la Unión Europea lo tengo. Y si el Estado no lo cumple, por supuesto que puedo recurrir ante la Corte de Justicia en la Unión Europea, hasta como ciudadano individual. No hace falta recurrir a una ONG. Obviamente las ONG lo que hacen es recopilar las firmas de muchas personas para a lo mejor llevar a cabo una class action de 500, 1000, 1500 personas que a lo mejor se han visto afectadas en su mismo derecho. Y la ONG en calidad de titular de un interés legítimo. Entonces, eso sin duda, eso sin duda. Aunque por otra parte habría que agregar que por una parte los estados caerían en incumplimiento y se generarían derechos a favor de los ciudadanos. Y estas acciones quizá en su mayor parte sean implementadas por ONG por situaciones de orden financiero. Individualmente quizá los ciudadanos no tengan el dinero para costear estos, para financiar estos grandes litigios, mientras que las ONG es probable que cuenten con mayores fondos. Claro, seguramente también. Seguramente encontrarán un buen abogado que quiera defendernos. Si fuera solo por la publicidad que saldría del caso. Pero sí, sí, totalmente. Esas son cosas que yo creo que las empresas tienen mucho cuidado. Tanto las empresas, bueno, los países no teniendo una gestión pública, a veces su gestión no es de lo más eficiente, pero yo creo que las consecuencias son multas muy elevadas y la mayoría de los países han sido ya destinatarios de estas multas, Italia, España, y yo creo que lo último que quieren es que se repliquen, ¿no? Estas multas, porque estamos hablando de muchísimo dinero. Así Sí, que, porque sin esto duda, además tiene un efecto y consecuencia en tu presupuesto nacional y en tu economía. claro, por supuesto, acordémonos que los países somos parte de la Unión Europea porque damos muchísimos impuestos ya de por sí, entonces además de financiar la Unión Europea, ser destinatario también de una multa es, digo, seguramente bien no te va a hacer. Además que ahí también hay una cuestión política en la que obviamente no vamos a entrar, pero evidentemente un ciudadano no estará contento si durante tu gobierno se entera que el país que tú estabas gobernando, el estado que estás gobernando, se ha hecho destinatario de una multa por parte de la Unión Europea porque no fuiste capaz de implementar una normativa europea que además a los ciudadanos europeos les da unos derechos. Así que lo veo un círculo vicioso que considero que
bueno, a nadie le hace gracia, Pero ¿no? por otra parte, a mí me parece importante esta ciudadanización de, de hacerse responsable y de hacer responsable al Estado de la correcta implementación de estas medidas. Porque, por ejemplo, en México y en América Latina, con frecuencia y en otros países del mundo, encontramos que los gobiernos toman medidas arbitrarias para espantar a las inversiones con la conciencia de que ellos no tendrán individualmente Ah, ninguna responsabilidad, pero el país paga unas sanciones increíbles que al final del día las estamos pagando todos los ciudadanos con nuestros impuestos, es decir, claro, que son dineros que en lugar de destinarse a indemnizaciones internacionales, se claro. podrían destinar a los propósitos del presupuesto nacional. Claro, claro, a mí me parece un mecanismo, a ver, que no siempre funciona a la perfección, pero como sistema me parece un mecanismo perfecto para, como digas, para lo que dices tú, para que el Estado se haga responsable de su rendición de cuenta, de rendirle cuenta tanto a los que son los coasociados, los otros Estados miembros, a la opinión pública, a los votantes en cuestión política. Entonces, sin duda es una herramienta muy poderosa. No perfecta, seguramente, pero sí que es muy poderosa y que si se cumpliera a la perfección, y esperemos que siempre más se cumpla a la perfección, puede dar buenos resultados, porque aquí nadie puede voltearse del otro lado, sobre todo, obviamente en general, pero sobre todo cuando hablamos de cuestiones de sostenibilidad, porque todos de alguna u otra forma estamos involucrados y estamos llamados a la participación en ese aspecto. Así que sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Bueno, hay que reconocer que la Unión Europea es muy dinámica en Sí, ajustarse a estas nuevas realidades y a las nuevas necesidades y también se pone metas muy ambiciosas como sí, esto de querer lograr la huella de carbono cero al 2050. Realmente cuando existe una política pública bien implementada se pueden lograr muchísimas cosas, sobre todo porque está eh, la aspiración de lograrlo manifestada como política pública, están los instrumentos jurídicos necesarios para darle viabilidad y sustentabilidad a esa política pública y también me has hablado tú del financiamiento, es decir, total, junto con estas, el trípode es las políticas públicas, el orden jurídico correctamente implementado y la financiación bien dirigida. Pero si empezamos a hablar de estas tres cosas, yo creo que necesitaríamos otra hora y otro programa, porque cada sí, uno de los temas sobre los que hemos estado conversando en realidad abre una veta nueva de discusión. Y por eso a mí me gustaría invitarte, Laura, para que nuevamente claro. nos reunamos en estos micrófonos a seguir conversando de estos y otros temas que me parecen de gran importancia. Por lo que al estar a punto de concluir este programa, a mí me gustaría que tú dirigieras un mensaje al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Bueno, espero mi única, digamos, ambición o mi único deseo después de esta charla es de haberles, eh, de que les haya surgido un poco de curiosidad acerca de lo que es esta sostenibilidad, para que puedan acercarse, sensibilizarse, acercarse un poco al tema y que puedan entender su importancia, su relevancia, su trascendencia también en lo que es el panorama económico, financiero, empresarial y quizá también político de México, que no, que piensen que, digamos, esa charla que viene de una persona que vive de la otra parte del mundo quizá puede tener algún tipo de repercusión cercana o lejana en lo que es su propia vida y que haya podido
despertar un poquito su curiosidad hacia estos temas. Eso es mi deseo, me haría muy feliz. Y por supuesto, yo encantadísima y honrada cuando quieras volverme a invitar de reunirme contigo porque es un gustazo para mí. Muchas gracias. Creo que todas estas ideas que nos compartes son muy importantes y no solamente deben despertar nuestra curiosidad, sino que eventualmente deben movernos a la acción, porque en México hay una innumerable cantidad de empresas españoles, italianas, francesas, suecas, alemanas. Es decir, Europa tiene una presencia muy importante en México y quizá esto se incremente con estas nuevas políticas del nearshoring, porque México se va a convertir por una parte en un trampolín para el mercado de los Estados Unidos y Canadá y por otro lado un puente que permitirá a Europa embarcar sus productos hacia Asia. Es decir, que realmente de estas nuevas implementaciones jurídicas europeas no nos vamos a salvar y también vamos a tener que estudiar estas cosas que tú has estado estudiando tan atinada y diligentemente. Al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, les recordamos que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que pueden resultar de mayor relevancia para ustedes. A la doctora Laura Arpaya, nuevamente le agradezco su atención y generosidad para compartir con nosotros estas ideas en estos micrófonos y sin más por el momento me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ti.